Hola, hola. En el video anterior trabajamos derivada de una constante, derivada de una función lineal, regla de la potencia, regla de una constante que multiplica una función y regla de la suma. Esas son las reglas básicas de las derivadas. En este video vamos a trabajar estas tres, que son la regla del producto, del cociente y la regla de la cadena. En cada una vamos a hacer su demostración y luego algunos ejercicios. En la descripción del video van a estar los tiempos en que ocurre cada uno de los casos, tanto la demostración como los ejemplos y ejercicios. ¿Listo? Comenzamos. Bueno, continuamos entonces. Ya vimos las reglas básicas de las derivadas. Continuamos ahora con las reglas complementarias, regla del producto, del cociente y regla de la cadena. Las demostraciones de estas reglas sí hay que aplicar un poquito de álgebra. Entonces, la primera me dice que la derivada de dos funciones que se están multiplicando, en este caso, yo no puedo aplicar la misma regla del límite, que es cuando dos funciones se están multiplicando, el límite va a ser igual al límite de esas funciones por aparte multiplicando. La derivada va a ser esta forma. Vamos a utilizar esa fórmula, que es esta g' sería la derivada de la primera función por kx, que es la segunda función, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. K' es la derivada de la segunda función. Entonces recordemos, la primera derivada por la segunda normal más el primero normal por el segundo derivado. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Utilizando el límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx. Entonces, de aquí, ¿quién sería fx más h? Entonces, aquí vemos fx más h, lo voy a colocar de una vez, sería g de x más h por k de x más h, que es lo que tenemos acá. G de x más h por k de x más h. Esto es f de x más h, ¿sí? Menos f de x. Aquí lo vemos, esto sería f de x. Todo dividido entre h. Ahora, les dije que había que aplicar un poquito de álgebra. En este caso, vamos a sumar y restar por el mismo número. Por este número, gx por kx más h. ¿Por qué lo hacemos por ese? Porque necesitamos, ahorita vamos a sacar factor común y vamos a ver que esos términos me van a servir. Vamos a sumar y restar. Mírelo acá, yo estoy a esta parte del numerador, le voy a sumar y a restar este valor. ¿Listo? Si resto y sumo por el mismo número, no me cambia. Es como si yo a un 3 le sumo un 5 y le resto un 5, me va a dar el mismo 3. ¿Listo? Entonces el numerador no me va a cambiar, pero sí me va a cambiar la expresión. Entonces en este caso vemos que vamos a poder, ¿para qué lo realizamos? Vamos a poder sacar factor común k de x más h en los primeros dos términos. Verificamos que los primeros dos términos los sacamos como factor común, que multiplica a g de x más h menos g de x. Acá lo vemos. Y en los otros dos últimos términos vamos a sacar factor común g de x. Aquí lo vemos, g de x, que multiplica a g de x más k de x más h menos k de x, menos k de x. Luego, utilizando las propiedades de las fracciones, si yo tengo en el numerador dos funciones que se están sumando o restando, yo este denominador lo puedo partir en dos funciones, ¿sí? En dos fracciones. Y utilizando las propiedades de los límites, yo ese límite completo, como se está sumando, yo lo puedo dividir en dos límites que se están sumando. ¿Listo? Ahora, ¿para qué lo dividimos de esa forma? Vamos a tratar de que nos quede una derivada. Aquí vemos en el primer punto, vamos a este k de x más h lo voy a sacar de ese límite. Verificamos que esto es g de x más h menos g de x sobre h. Eso es como si fuera una derivada. Y acá, k de x más h menos k de x sobre h es como si fuera otra derivada.
Por lo tanto, ese límite cuando k de x más h lo voy a sacar en un límite que se esté multiplicando a este límite de acá. Y g de x lo voy a sacar un límite que está multiplicando a límite de k de x más h menos k de x sobre h. Aquí utilicé la propiedad de los límites cuando dos funciones se están multiplicando. ¿Para qué lo hicimos? Simplemente lo hicimos para identificar que esto es la derivada g', ¿sí? G de x más h menos g de x sobre h es la derivada de g. Si yo reemplazo este segundo término por 0, me daría k de x, ¿sí? Reemplazo h por 0, me da k de x. El tercer término, si reemplazo h por 0, pues simplemente como es g de x, no hay nada que reemplazar, me daría g de x. Y en el último término, esto es la derivada k' de x. Entonces ahora sí reemplazo. El primer término es g' de x por k de x más g de x por k' de x, que es lo que vimos ahorita. Derivada de la primera función por el segundo normal más el primero normal por el segundo derivado. ¿Listo? Ustedes no se tienen que aprender esta demostración, simplemente es para saber de dónde sale la fórmula. Lo que ustedes deben aprender es cómo aplicar esa fórmula. Entonces, aquí vemos f de x es dos funciones que se están multiplicando. Aquí esta la puedo ver como una sola función y esta la puedo ver como una segunda función. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Primero, identificar quién es g de x y k de x. Usted puede trabajar la primera o la segunda función como g de x y la primera o la segunda como k de x. Entonces, aquí lo separamos. G de x es 5x cubo menos 3x cuadrado y k de x es menos 4x cuadrado más 2. ¿Listo? Entonces tenemos que usar también sus derivadas. Eso también lo vamos a necesitar. Miren que necesitamos g' y gx y kx y k', o sea las 4. Entonces aquí lo hallamos. La derivada de g de x es 15x cuadrado menos 6x y la derivada de k de x es menos 8x. ¿Listo? Recordemos que el 2, la derivada es 0. Ahora, teniendo ya todos los términos, vamos a ahora sí utilizar la fórmula. La fórmula me dice derivada del primero, entonces aquí la tenemos, 15x cuadrado menos 6x, la copiamos acá, que multiplica la segunda función sin derivar. Mire la segunda función sin derivar, aquí la copiamos, más, este más es de la fórmula, ¿sí? Este más, aquí lo vemos, que multiplica el primero sin derivar, 5x cubo menos 3x cuadrado, por el segundo, que sería k' de x menos 8x. Esa ya sería la expresión de la derivada. De aquí para allá es aplicar un poquito de álgebra. En los primeros dos paréntesis yo puedo realizar ley distributiva. 15 por menos 4 da menos 60x. Recordemos que en x cuadrado y x cuadrado, bases iguales, se suman los exponentes, me daría 60x a la 4. Luego 15 por 2 me daría 30x cuadrado. ¿Ya? Como terminé el primer término, entonces vamos con el segundo. Menos 6 por menos 4 da más 24. X cuadrado por x me da x cubo. Menos 6 por 2 me daría menos 12x. Aquí tenemos los otros dos términos. Como ya terminé el primero, vamos con el segundo. Menos 8 por 5 me da 40x a la 4. Al quitar este paréntesis, este más no me interviene, entonces me da menos 40x a la 4. El segundo término sería menos 8 por menos 3, daría más 24x cubo. Y al quitar el paréntesis me queda más 24x cubo. Luego lo último que hago es buscar semejantes. Entonces aquí vemos x a la 4, x a la 4, menos 60 menos 40 me da menos 100x a la 4. Vamos con, aquí vemos otro semejante, más 24x cubo más 24x cubo me da 48x cubo. Y los otros dos términos, 30x cuadrado no tiene semejante, entonces baja 30x cuadrado, y menos 12x baja porque no tiene semejante, me daría menos 12x.
Aquí vemos otro ejemplo. Entonces en este caso volvemos y hacemos lo mismo. G de x es mi primera función. K de x es la segunda función. Entonces, ¿dónde las vamos a utilizar? El primero derivado por el segundo normal. Entonces aquí está el segundo normal. ¿Listo? También tenemos la derivada, que es el primero derivado, es este de acá, por el segundo normal, más el primero normal por la derivada del segundo. Esta es la derivada del segundo, aquí lo utilizamos. ¿Listo? De ahí vuelvo y realizo multiplicación, ley distributiva. Entonces sería menos 12 por 5 da 60x a la 4, menos 12 por 4 da menos 48x cuadrado. Luego realizo 2 por 5 da 10x cubo y 2 por 4 da 8x. Cuando termine eso, entonces realizo los de acá. Menos 6 por 15 da menos 90. Menos 6 por 4 me da menos 24x cuadrado. Luego 2 por 15 da 30x cubo y 2 por 4 da 8x. Cuando ya termine de hacer la ley distributiva, vamos a volver a buscar los semejantes. En este caso los semejantes. Menos 60x4 menos 90x4 me da menos 150x elevado a la 4. Luego buscamos más semejantes. La idea del polinomio es que vaya de mayor a menor el exponente, entonces lo vamos a organizar. Va de x cubo, 10x cubo más 30x cubo me da 40x cubo. Luego vemos que también hay x cuadrado menos 48x cuadrado menos 24 me daría menos 72x cuadrado. Y por último 8x y 8x me da 16x. ¿Listo? Entonces esa es la propiedad del producto. Aquí ya vemos otros dos ejercicios para realizar. Recordemos cómo realizarlo. Primero identificamos quién es g de x y quién es k de x. Luego hallamos sus derivadas, g' de x y k' de x. Cuando ya tenemos esas cuatro funciones, entonces reemplazamos nuestra fórmula. El primero derivado por el segundo normal más el primero normal por el segundo derivado. En este caso, como son tres términos, digamos que la ley distributiva va a ser un poquito más complejo, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos con la regla del cociente. Regla del cociente, que es cuando tenga una función que son dos funciones que se están dividiendo. Ahorita habíamos trabajado un ejercicio que era cuando x estuviera en el denominador la subiéramos, pero eso es porque en el numerador no había variable, ¿sí? En este caso es que tenga variable en el numerador y variable en el denominador, entonces no voy a poder realizarlo de esa forma. ¿Listo? La derivada va a ser esta acá. Mire que es muy parecida a la del producto. El primero derivado por el segundo normal, pero en este caso es menos el primero normal por el segundo derivado. Esa parte es igual, lo único que cambia es este signo, no es más sino menos, y se divide por el denominador al cuadrado. Esa es la fórmula, eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a ver entonces la demostración. Utilizando la fórmula, primero vamos a hallar quién es f de x más h. Sería ag de x más h sobre, esto sería f de x más h y acá menos f de x. ¿Listo? Si resolvemos en el numerador, aquí sería hacer una ley de fracciones, es una suma de fracciones, x más h por k de x, aquí lo vemos. Luego, menos g de x por k de x más h sobre k de x más h por k de x. Aquí resolvimos la suma de fracciones. Luego, ¿qué realizamos? Aquí resolvemos esta división. Sería 1 por el numerador me da el mismo numerador y h por k de x más h me da h por k de x más h por k de x. ¿Listo? Aquí vamos a aplicar algo muy parecido a lo que hicimos ahorita, que sería agregar al numerador, en este caso es
g de x por k de x. Mire que lo vamos a agregar sumando y restando, eso es como agregar un 0. Entonces vamos a hacer lo mismo que ahorita. ¿Para qué lo realizamos? Simplemente para poder sacar factor común. En el primero yo puedo sacar factor común k de x, que multiplica a g de x más h, que es el primer término, menos g de x, que es el resultado del segundo término. Y en los otros dos vamos a sacar factor común g de x. Voy a sacar factor común menos g de x. ¿Listo? Entonces, en el primer caso, como era positivo, me queda menos k de x, para que menos por menos da más. Y en el segundo, mire que era negativo, entonces lo dejo positivo, k de x más h. Luego, ¿qué realizamos? Vamos a separar los límites, ¿sí? Este denominador lo vamos a pasar a dividir al primer término y vamos a pasarlo a dividir al segundo, y yo ya puedo separar esos límites. Entonces mírenlo acá, aquí ya lo separamos. Aquí lo separamos en dos límites que se están restando. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar los límites en multiplicaciones. Entonces vemos que acá, yo que necesito que me quede una derivada, esta parte sería una derivada, mírenla acá, g de x más h menos g de x, todo dividido entre h, y lo que me queda lo voy a separar en otro límite que sí esté multiplicando. Lo mismo al lado de acá, esta parte la voy a separar, que es esta parte de acá, límite de, ya la voy a organizar, k de x más h, que está positivo lo dejo de primero y el negativo lo paso de segundo, menos k de x. Y luego del otro queda por fuera g de x sobre k de x más h por k de x. Aquí vamos a ver que en el numerador en el primer término, se va a cancelar k de x, ¿sí? Me daría 1 sobre k de x más h, lo demás va a quedar igual. ¿Listo? Ya reemplazando h, en el primer término me daría, si yo reemplazo h por 0, me da 1 sobre k de x. En el segundo término, este de acá, esto representa una derivada, es g' de x. En el tercer término, este de acá, si yo reemplazo h por 0, me daría, esta h se cancela, ¿sí? Y en el denominador sería una multiplicación, como son iguales, me quedaría al cuadrado. Y por último, esta parte de acá es una derivada, que sería la derivada de k de x. Entonces, si yo reemplazo, me daría 1 sobre k de x, que es lo que tenemos acá, el primer término, por el segundo, que es g', menos este que fue este de acá que hallamos, x sobre k de x al cuadrado, por k' de x. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver las multiplicaciones primero. Entonces recordemos cómo se realiza multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador varía, g' sobre k de x, y acá lo mismo, x por k' sobre k de x cuadrado. Al resolver esta suma de fracciones, entonces saco mínimo común múltiplo, k de x al cuadrado, y empiezo k de x al cuadrado dividido k de x, me da k de x que multiplica a g' de x, menos la división me daría 1 por gx sobre k' de x, me da el mismo término. Y aquí vemos que llegamos a nuestra fórmula. El primero derivado por el segundo normal menos el primero normal por el segundo derivado dividido el denominador al cuadrado. Entonces ya con la fórmula vamos a trabajar este ejercicio. 2x cuadrado menos 5x todo dividido entre 3x menos 1. Lo primero que vamos a hacer es entonces identificar que el numerador es 2x cuadrado menos 5x y el denominador es 3x menos 1. La derivada del numerador, 2 por 2, 4, al 2 le resto 1 me da 1, y la derivada del segundo me da 5. La derivada del denominador es 3, ¿sí? Es una función lineal, entonces sería el coeficiente que acompaña la variable. Ya teniendo esto, entonces reemplazamos en la fórmula. Aquí tenemos la fórmula.
el primero derivado, entonces 4x menos 5, aquí lo vemos, por el denominador normal, 3x menos 1, menos el numerador normal, aquí está el numerador normal, o acá, 2x cuadrado menos 5x, que multiplica a la derivada del denominador, que es esta acá. Todo dividido entre el denominador al cuadrado, aquí está. Luego, ¿qué realizamos? Ley distributiva, 4 por 3, 12x cuadrado, 4x por 1, por menos 1 me da menos 4x. Luego hacemos menos 5 por 3, menos 15x, menos por menos da más, sería más 5. Acá también realizamos la ley distributiva, 3 por 2, 6x cuadrado. Recomienda en este caso dejarlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este menos me va a intercambiar los signos. Entonces 3 por 2, 6x cuadrado, 3 por menos 5 me da menos 15. Cuando quitamos el paréntesis verificamos que acá el primer término me queda negativo y el segundo me queda positivo. Ese menos interviene entre los dos paréntesis. Cuando ya quitamos el paréntesis, entonces busco semejantes, ¿sí? Que eso sería lo último que vamos a realizar, buscar los términos semejantes. En este caso, ¿cuáles son semejantes? 12x cuadrado menos 6x cuadrado es igual a 6x cuadrado. Mire que aquí tenemos este 15x menos 15x más 15x. Son semejantes pero son iguales. Entonces, y sus signos son contrarios, entonces se cancela, me da 0x menos 4x, que también era semejante, me queda menos 4x. Y el 5 no tiene con quién sumarse, no tiene semejantes, es que da igual. Y el denominador es recomendado dejarlo elevado al cuadrado. Eso es todo, ya esta sería nuestra derivada. Vamos con otro ejemplo. Este lo vamos a realizar. Entonces, menos 4x cuadrado, aquí vemos que este menos 4x cuadrado sería nuestro numerador y nuestro denominador es 5x más 1. Derivada del numerador, menos 8x. Derivada del denominador es 5. Entonces vamos a utilizar la fórmula para empezar a realizarlo. Entonces la fórmula me dice derivada del primero, entonces voy a buscar g'(x), aquí lo tengo. Lo vamos a copiar acá. Entre paréntesis, si queremos, que multiplica a k de x. Entonces voy y busco k de x, aquí está. Menos g de x, entonces lo buscamos acá, lo copiamos. Entre paréntesis, menos g de x por k', y k' es igual a 5. Todo dividido entre el mismo denominador o k de x al cuadrado. Entonces aquí lo copio. Luego, ¿qué sigue? Entonces vamos a realizar, lo siguiente que vamos a realizar es la ley distributiva. Entonces, al hacer la ley distributiva, ¿qué necesitamos? Menos 8 por 5, luego menos 8 por 1. Si ya terminaríamos esta ley distributiva. Acá sería 5 por menos 4, 5 por 7. Y después eliminar los paréntesis. ¿Listo? Entonces, la primera ley distributiva, menos 8 por 5 me da menos 40. Y x por x me daría, entonces, x al cuadrado. Entonces sería igual a x al cuadrado. Menos 8 por más 1 me daría el mismo menos 8x. Listo, ya hice la primera ley distributiva. Luego vamos con la segunda. Vamos a montar ese 5 a multiplicar. 5 por menos 4 da menos 20. Y 5 por más 7 me daría 35. El siguiente proceso sería
eliminar los paréntesis. Entonces en el primer paréntesis, como no hay nada afuera, yo puedo eliminar paréntesis o hay un más. En el segundo hay un menos, entonces al quitar paréntesis me intercambia tanto el primer término como el segundo. Entonces el segundo está positivo, me queda negativo, más por menos menos, y el primer término menos por menos es más. Luego de aquí busco los términos semejantes. Entonces verificamos, menos 40x cuadrado más 20x se restan y me da menos 20x cuadrado, menos 8x no tiene semejante, quedaría menos 8x menos 35. ¿Ya? No hay más semejantes. Esa sería la solución a este ejercicio. Vamos entonces con la última regla, la regla de la cadena. Dada una función que está dentro de otra función, que es el caso que tenemos acá, g de k de x. Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? G' de k representa la derivada que está afuera, que multiplicada k' de x, que sería que representa la derivada de lo que está dentro de la función. Mire que en la primera yo solo derivo g y k debe quedar igual. Demostración. Entonces, si yo hago f de x más h, sería g de k de x más h sería f de x más h menos f de x, lo coloco exactamente igual. Aquí no puedo hacer nada. Como en los casos anteriores, sumábamos y restábamos por un término. En este caso yo voy a multiplicar y dividir por un mismo término. Mire este caso acá. Eso es como multiplicar por un 1. ¿Sí? Si yo multiplico por 5 y divido entre 5, es multiplicar por 1 y no me va a cambiar el resultado. Entonces aquí lo vemos acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar estos dos denominadores. Mírenos acá. H pasó a ser de la segunda función y k de x más h menos k de x pasó a ser en la primera fracción. ¿Listo? ¿Para qué hicimos esto? Para poder separar en dos límites. Mire que este queda el primer límite y este queda como un segundo límite que se está multiplicando. Ya esto ya ustedes saben que es k' de x. Ahora, este primer término que va a ser, ahora sí miremos el primer límite. Yo puedo decir que delta k es k de x más h menos k de x. ¿Sí? Eso es un cambio en k. Acá la suma de una función menos la función anterior. ¿Sí? Esto es delta k, un cambio en k. Ahora, si yo espejo k de x más h, entonces delta k, y este menos k de x lo paso a sumar. ¿Sí? Esto es lo mismo delta k de x más k de x que delta k más k. Lo utilizo así para que lo veamos más sencillo. Entonces vamos a reemplazar lo que tenemos acá. Mire que yo tenía k de x más h es delta k más k. ¿Sí? K de x, entonces lo voy a escribir como k, y esto, k de x más h menos k de x es delta k, aquí lo reemplazamos. ¿Listo? ¿Para qué lo trabajamos de esta forma? Mire que ahora sí este primer límite se parece a la derivada g de x más h menos g de x sobre h, ¿cierto? Entonces esto lo puedo reemplazar como si fuera g' de k, y ya este segundo límite ya sabemos que es k' de x. Entonces sería la derivada de la función de afuera que multiplica la derivada de la función de adentro. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Si yo quiero derivar esta función sin utilizar la regla de la cadena, debo resolver ese binomio a la 6, que me van a dar 7 términos, y ustedes saben realizarlo. Un binomio a cualquier potencia me van a dar 7 términos. Pero también lo puedo hacer mucho más fácil si lo hago con la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué me indica? Primero, debo identificar la función.
¿Cuál es la derivada o la función que está afuera? Sería todo esto, que sería k elevado a la 6, y yo me sé la derivada de una potencia. El 6 pasa a multiplicar y al 6 le resto 1, me da 5. ¿Y quién va a ser la derivada interna o la función de adentro? 3x más 2. Sí, eso sería k de x. Entonces, la derivada de 3x más 2 es 3. Entonces, la derivada total de esta función, f' de x, va a ser el 6 pasa a multiplicar. Mire que lo de adentro lo dejo tal cual. 3x más 2, 3x más 2. ¿Sí? Al 6 le resto 1, me da 5. Y luego multiplico por esta derivada interna, que es 3. ¿Sí? Luego miro que puedo multiplicar. Siempre voy a poder multiplicar los paréntesis o los números que no tengan, que tengan los mismos exponentes. Este 5 yo no lo puedo multiplicar, lo debo trabajar tal cual, mire que es lo que dejo acá. Pero este 3 sí lo puedo multiplicar con 6, me daría 18 por 3x más 2 elevado a la 5. Veamos otros ejercicios. Vemos este caso, por ejemplo. Yo lo puedo realizar con regla del cociente, pero verificamos que el numerador no tiene variable. Entonces, cuando no tenga variable, vamos a pasar del denominador al numerador con exponente negativo. Ahora, yo sé que 4 por k, que k sería 2x más 5, elevado a la menos 3, yo lo puedo derivar. El menos 3 pasa a multiplicar al 4, haría menos 12. Al menos 3 le resto 1, me da menos 4. Y k de x, entonces va a ser 2x más 5, que es lo de adentro. La derivada de 2x más 5 es 2. Entonces la derivada sería la derivada de afuera, aquí la hallamos, menos 12 que multiplica a k elevado a la menos 4, y la que multiplica la derivada interna, que es 2 positivo. Este 2 lo puedo pasar a multiplicar con menos 12, me da menos 24, y este término que está negativo, entonces lo paso al denominador con exponente positivo. Daría la derivada menos 24 sobre 2x más 5 elevado a la 4. Otro ejemplo, utilizando ya raíces. Pues primero paso esta raíz en forma de exponente en fracción, que sería elevado a la 1 medio. Entonces identifico k elevado a la 1 medio, yo lo puedo resolver. El 1 medio pasa a multiplicar, a 1 medio le resto 1, me da menos 1 medio. Y la derivada interna o la regla interna sería 5x cuadrado menos x. La derivada interna sería 10x menos 1. Entonces expreso la derivada de afuera, sería 1 medio que multiplica k. K es 5x cuadrado menos x, que es esto de acá. A 1 medio le resto 1, me da menos 1 medio. Y la multiplicación por la derivada interna sería 10x menos 1. Aquí verificamos que podemos realizar. Todo este término que está elevado a la menos 1 medio pasa a ser denominador. En el denominador ya teníamos un 2, entonces por eso me queda multiplicado por 2. Este 10x menos 1 puede pasar a multiplicar el número que tenemos ahí. Es un 1, me da el mismo, 10x menos 1. ¿Sí? Como ya me queda potencia positiva, lo único que me falta sería ese exponente de fracción pasarlo a radical, que sería raíz cuadrada de 5x cuadrado menos x. Eso sería la derivada de esa función. Vamos con un último ejercicio. Tenemos una función que multiplica ahora. Entonces principalmente debo utilizar la regla del producto. Entonces para la regla del producto necesito g de x, ¿quién es k de x? Y la derivada de g de x y la derivada de k de x. Pero ¿qué va a pasar aquí? Cuando estemos derivando g de x, hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, regla de la cadena. La derivada de afuera sería 5 pasa a multiplicar, al 5 le resto 1, me da 4, y lo interno queda exactamente igual. Luego multiplico por la derivada interna, sería 6x menos 8. ¿Sí? Aquí vemos 2 por 3, 6. Al 2 le resto 1, me da 1. Y acá la derivada de menos 8x, como una función lineal, es el mismo coeficiente, menos 8. Ya teniendo eso, empezamos a reemplazar. Miren acá, derivada del primero, todo esto, que multiplica al segundo normal,
aquí vemos el segundo normal, más el primero normal por la derivada del segundo. ¿Sí? Ahí utilizamos la fórmula. Estamos combinando entonces regla del producto y regla de la cadena. De aquí para allá es lo mismo que utilizábamos ahorita de hacer ley distributiva, pero en este caso vemos que aquí hay un término que está elevado a la 4. Ese término yo no puedo hacer ley distributiva, yo solo puedo hacer ley distributiva en los términos o los paréntesis que tengan el mismo exponente. En este caso yo puedo hacer 6 por 2 sería 12, x por x cuadrado da x cubo, 6 por x me da 6x, 6x por 1 me da 6x, luego utilizamos menos 8 por 2 me da menos 16x cuadrado, menos 8 por 1 me da menos 8. Luego vamos a buscar semejantes acá, vemos que no hay ningún semejante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarlo y vamos a hacer ley distributiva con este 5 que también está elevado a la 1. ¿Sí? Mire que en este caso yo no puedo hacer ley distributiva porque este paréntesis está elevado a la 5, entonces mire que lo vamos a dejar expresado tal cual. Vamos a hacer ley distributiva, entonces sería 5 por 12 da 60x cubo, luego iría x cuadrado, 5 por menos 16 da menos 80x cuadrado, y por último 5 por 6, 30x, y 5 por 8 da menos 40. Aquí verificamos que en esta parte no podemos realizar nada más. En el segundo paréntesis aquí no hay semejantes, yo no puedo multiplicar por este paréntesis que está elevado a 4, y acá ya habíamos dicho que como este está elevado a la 5 no podemos multiplicar, entonces queda esta como nuestra derivada. Aquí tenemos algunos ejercicios propuestos para realizar y con eso terminaríamos las reglas de las derivadas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, espero les haya servido el video.